¿correcto? Y es más, emitimos un comunicado a SENASA para que le quite la autorización sanitaria, para que ellos hagan la vigilancia y corroboren que verdaderamente nosotros lo que observamos pues era así, ¿no? Y la empresa sí cumplió con disolver el contrato con ese producto por una inspección que se hizo al establecimiento. Orden y limpieza del proceso, ¿no? Las zonas de tránsito, salidas, vías de circulación se encuentran libres de sacos, capas, equipos, etc. Son criterios que se evalúan, ¿no? Dentro de la manipulación de productos químicos. Pero los valores los números, la cantidad es 10 o 0. O sea, 5 o 0. No, que solamente fue 1 y eso, entonces aunque sea fue 1, fue 2, eso no es así. Sí, cuando ustedes hacen una auditoría de calidad, ¿cumplen o no cumplen? Por ejemplo, luminarias, tengo 80 luminarias, pero una no estaba protegida y le puse 0. Pero son 80 y solamente es una, ¿no? Pero es el cumplimiento de la norma, o cumples o no cumples, es todo, ¿correcto? Entonces igual, y este puntaje lo dan cuando nosotros trabajamos con una norma que está, por ejemplo, la 363, tenemos que respetar esos puntajes. Pero en este caso es una norma elaborada por esa empresa X, correcto, que cada puntaje me indica un riesgo de contaminación. Por ejemplo, en algunos era 5 y en otros es 10. ¿Por qué? Porque si yo encuentro un producto químico adyacente o junto a un alimento, para mí representa un mayor riesgo de que exista polvo en la periferia del ingreso a la puerta de acceso a la planta. Entonces, lo evaluamos según el riesgo. Control de plagas, ¿no? Por ejemplo, plagas, presencia de plagas en el establecimiento, presencia de moscas, presencia de cucarachas. ¿El riesgo no es de alto riesgo? Y si encontramos, cuando hacemos la vigilancia, si en un restaurante encontramos plagas, ¿qué tenemos que hacer? Si somos autoridad sanitaria municipal, cerrar el lugar. Y si en un concesionario que nosotros supervisamos encontramos plagas, y si van a Bembo lo sacan a la policía municipal, a los de Dijeza los han votado y le han demostrado que no tienen autoridad para poder ingresar. Lo que pasa es de que la competencia es comercio, comercialización y expendio es de la autoridad sanitaria municipal. Entonces, si yo fuera ese inspector, lo primero que hago es quito la licencia de funcionamiento porque no dejaron ingresar a la autoridad sanitaria municipal. Lo primero que debió haber hecho el inspector. Pero ustedes saben cómo se trabaja en la municipalidad. Correcto, pero en un establecimiento no tiene que existir plagas. Por lo tanto, tiene que haber un buen control de plagas. Si no es que la propia empresa haga su control de plagas, ¿no? Sino que tiene que terciarizar, zapatero a su zapato, ¿no? Hay empresas proveedoras que se encargan del manejo y control de plagas del establecimiento. Evaluar todos esos aspectos que ustedes lo tienen ahí. El tema no es auditoría de calidad, de validación, sino que esto es parte de que debemos cumplir. Muy bien. Otro punto importante es la estandarización de recetas. Eso no es importante para bajar mis costos. Tener recetas estandarizadas, eso no es importante para bajar mis costos de producción. Sí, definitivamente que sí. Por ahí uno de los participantes hizo una pregunta, ¿no? ¿Cuánto es mi margen de utilidad en un servicio de alimentación? Este dato lo he sacado de un libro que es de Administración en Servicio de Alimentación, que es de Dolly Tejada, publicada en el año 2007. Es una docente de la Universidad Antioquia de Colombia. Y lo más actualizado referente a estos temas. Entonces, Dolly Tejada nos detalla en su libro estos porcentajes. Del 25 al 40% es lo que yo destino de mi presupuesto en insumos de alimentos.
25 al 40%. Del 35 al 55% lo destino en planilla y otros gastos. Y del 10 al 25% es mi margen de rentabilidad. Si yo tengo un margen de utilidad menor al 10%, pan con pan, mejor opten por otro proyecto. ¿Correcto? Y si tienen un margen mayor al 25%, avisen para poder visitar ese proyecto. Verlo ideal es excelente. Si tenemos más del 25%, ya hay muchos proyectos que te dan más del 25%. Por ejemplo, en los grandes concesionarios, hablo de Sodexo, APC, Arma, uno no gana mucho con el tema de alimentación, gana más con el servicio de hotelería y el servicio de mantenimiento. En ese proyecto, he estado en varios proyectos mineros, Barrio Quinto, Altamira, Saúl, Ares Arcata, que no lo recomiendo, 5.500 metros sobre el nivel del mar en Arequipa. Fue muy bonita experiencia. Entonces, en todos esos proyectos se ganaba más en el área de mantenimiento y hotelería. Era mayor la rentabilidad. Hotelería estábamos en casi el 35-40%. Mantenimiento es que yo contrato, por ejemplo, las mineras contratan al mismo servicio de alimentación, por ejemplo, Sodexo. Te contrato para que me hagas el mantenimiento de mis equipos. ¿Qué equipos? Por ejemplo, de mi planta procesadora o del tratamiento de agua. Y ahí Sodexo factura un costo, un precio mensual. Servicio de limpieza, correcto. En Sodexo no solamente nos encargábamos de la alimentación, sino también de limpieza y se cobraba por metro cuadrado. Hotelería. Y ahí era donde estaba la mayor ganancia. Pero todo era un paquete. Si no me das alimento, no te doy otro. Pero algunos dirán, pero no, entonces solamente ir a mantenimiento y hotelería. Era todo. Correcto, entonces, pero esta es la rentabilidad promedio, del 10 al 25%. Profesor, disculpe, ¿y dónde ponen los otros gastos, como por ejemplo el combustible, pago de servicios? Gastos generales. No leí esa parte, sí. Gastos generales, operativos, todo. El ingeniero Cristian 30 minutos les dedicó al punto de equilibrio y todo. Por ejemplo, acá, un ejemplo. En un concesionario de alimentos, el precio de venta de cada menú es de 9 soles, incluido vigente. El costo variable por unidad, 5 soles 50. Y los costos fijos ascienden a 15.000 nuevos. Costos fijos y otros costos. Entonces, haciendo la fórmula que ya les he explicado, obtenemos de que al mes tengo que vender 4.285 menús. Es decir, por día, si este concesionario atiende solamente almuerzo de lunes a viernes, tengo que vender 214 menús diarios. Si vendo menos de 214, si vendes más de 214, estás en azul, es lo ideal. Y si vendes solo 214, no ganas ni pierdes. ¿Correcto? Lo ideal es estar. Muy bien. Por ejemplo, hay proyectos en los cuales amerita estar acá. Ustedes dirán, pero ¿en qué proyecto yo voy a estar en rojo? Sí. Por ejemplo, cuando yo estaba en Río Tinto, era una minera en exploración. Atendíamos solamente 80 comensales. Pero ¿por qué teníamos que estar ahí? Porque era un proyecto en el cual en año y medio íbamos a subir a 3.000 comensales. Entonces, esa entidad decidió por 6 meses, 7 meses estar en rojo, porque luego pues
iba a recuperar todo eso y iba a generar pues, las utilidades de un verdadero. Entonces, en esos casos, ustedes tienen un caso similar donde obviamente están en un proceso de exploración o de repente necesariamente sabes de que la producción va a aumentar, entonces sí vale la pena tal vez estar por un tiempo prudente en esto. Pero en esos casos es arreglar. Claro, es que ya hay el contrato, estás con un contrato, Sodexo te firma contrato por 3 años y con cláusulas de condiciones renovables. Entonces ahí, solamente para esos proyectos, es decir, una pequeña empresa, mediana empresa, mejor optar por otro. ¿Correcto? Y ver también tu capacidad de solvencia. Si no tienes la capacidad para subvencionar ese proyecto de otros, pérdidas en la... ¿Cómo nosotros podemos producir pérdidas en un servicio de alimentación? Una de las pérdidas es en la preparación. Si no hay recetas estandarizadas, si no tengo el personal adecuado, que muele el arroz, no me sacó la preparación con la calidad y sabor deseado, o se fermentó la preparación por no cumplir con mis estándares de calidad, con las BPM, los poros. La cocción. ¿Hay pérdida o no hay pérdida de cocción? Porque los alimentos, sobre todo los cárnicos, reducen de tamaño, pierden agua. Y en el servicio. Si yo sirvo más, cuando mi gramaje de arroz, por ejemplo, es 120, pero sirvo 130, sirvo 140 en la línea de servicios, luego al final digo, falta menú, falta raciones. ¿Cómo que falta raciones si es la misma cantidad que estamos sirviendo? No, es que el personal que entró a línea no ha dosificado la cantidad de ración servida. Todo eso nos permite a nosotros optar por un principio muy importante, que es la estandarización de los servicios, ¿no? Y como obviamente ya les he puesto esta imagen, ya son las 2 de la tarde, vamos a dar 45 minutos de tiempo para que ustedes almuercen y luego retomamos. Tenemos que generar la orden de compra, entonces hay una programación de menú que ustedes tienen y vamos a generar la requisición de vídeos. Muy bien, entonces 2:45 en punto estamos comenzando. Ya retomamos. Claro.